charlas con los creadores que han participado en el proyecto Creadores en Aislamiento, que reúne las reflexiones de distintos escritoras, escritores, creadores y creadoras en distintas artes y tiene el objetivo de ser un libro de carácter documental. Todos estos testimonios se reúnen en un libro por ahora electrónico que se puede ver gracias a Cultura UDG y a la cultura de la UANL de manera gratuita y se puede consultar y disfrutar en redes, en todas las redes y en plataformas digitales. Y tiene el objetivo de documentar las reflexiones de estos artistas en estos tiempos complicados y de reto para todos. Doy la bienvenida a nuestros creadores que hoy nos acompañan, que representan para Conexión, para Cultura UDG y también para el libro de Creadores en Aislamiento, pues una mesa emblemática. Este es un encuentro que yo diría emblemático, entrañable, con personas que admiramos y queremos y que definitivamente su carrera ya ha dejado algo importante en el inventario y en la memoria colectiva. Al reflejar su testimonio y su reflexión de manera breve en este libro, pues nos nutren y nos suman muchísimo junto con los otros 140 creadores que conforman este documento que se queda ahí para la memoria histórica y que además nos inspira y nos llena de fortaleza. Es un libro que en sus testimonios se encuentran muchos lugares comunes en los cuales nos podemos ver reflejados, dichos evidentemente pues con talento y con esa manera singular que tienen de expresarse estos artistas y creadores. La parte más importante que yo encuentro en este libro y por lo cual considero vale muchísimo la pena encontrarse con él y adentrarse en estas páginas es que es un libro que sin duda alguna refleja condición humana. Pues dicho lo anterior y sin entrar más en este proyecto al cual agradezco muchísimo a la Universidad de Guadalajara haya apoyado de manera genuina en su misión de difusión cultural y de acercamiento con la sociedad, les quiero presentar a nuestros invitados el día de hoy. Para moderar esta mesa, tenemos el gusto y el placer de contar con el maestro Igor Losada Rivera Melo, que es el titular de Cultura UDG. Igor, pues nos da mucho gusto que, a pesar de que traes la agenda como loco y estás con 1000 cosas con la plataforma de Cultura de UDG y todo el trabajo que está haciendo el programa de Cultura y Salud, hoy estés con nosotros para conversar con nuestros invitados. Igor, además de ser el titular de Cultura UDG, el director y quien ha llevado por 13 años el proyecto cultural de esta universidad, que es un gran referente internacional, es productor escénico. También eres un creador, Igor. Vienes del mundo del teatro, de la Escuela del Núcleo de Estudios Teatrales de Julio Castillo. Después fuiste coordinador coordinador del teatro del Festival Cervantino. Posteriormente, pues te fuiste a Guadalajara, donde por muchos años te hemos encontrado ahí haciendo muchos proyectos. Ya sabemos que la demanda de apoyos y de todo es inalcanzable, pero se reconoce que estiran esfuerzos y recursos humanos y todos los recursos para cubrir un proyecto cultural que de verdad pues no tiene precedentes históricos de nuestro país hacia el mundo con la Universidad de Guadalajara. También tienes ahí tu proyecto de teatro de ciertos habitantes donde estás impulsando obras en Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. Eres parte del ISPA, de las mesas directivas del ISPA, impulsando siempre, llevando talento y haciéndonos visibles a nivel internacional. Y has sido jurado y tutor del Fondo Nacional de Cultura y las Artes, de FITeatro, y también eres parte del Consejo Consultivo del Centro Cultural Helénico. Pues tienes ahí un poco de trabajo que hacer, así es que gracias por estar con nosotros. Igor. Muchas gracias, Nelly, gracias a ustedes. Gracias por abrirnos este espacio que ya lleva su músculo y su cantidad de seguidores. Yo ya he visto varias mesas a distancia. Sí. Han sumado cosas interesantes. Ahora tenemos la distinción de contar con nuestra querida Diana Bracho, que bueno, pues es una mujer y actriz fundamental en este país. Sí, todos te aplaudimos, Diana. Antes de entrar, alguien dijo, es que soy admirador de Diana y todos levantamos la mano, ¿no?
Eres un referente, Diana. Muchísimas gracias por ser parte de Creadores en Aislamiento y además por acompañar el libro de manera tan temprana. Contigo platiqué, intercambié la idea apenas cuando era una epifanía y me diste ahí una retroalimentación que muy linda y que siempre me ha servido mucho rebotar temas contigo en estos últimos meses que hemos estrechado una amistad. Muchísimas gracias por estar, Diana. Pues ya saben, es una, como, a ella no le gusta que le digan primera actriz, pero eres una primerísima actriz. Díganme última actriz mejor. No, para nada. Y pues bueno, tú vienes también de familia de cineastas, actores. Ayer decía que ayer descubrí el dato que además de ser hija de Julio Bracho y de Diana Bordes, eres sobrina de Dolores del Río. Entonces, bueno, pues ahí hay bastante abolengo. También fuiste presidenta de la Academia Mexicana de Cinematografía, que es un puesto que ocupaste por 4 años haciendo un trabajo, como siempre, en lo que te involucras, impecable. Desde niña debutaste en el cine, tienes formación académica en Nueva York e Inglaterra y has trabajado con los directores de cine más duros y rudos, tanto a nivel nacional y también tienes tu experiencia en producciones internacionales, en Inglaterra, México, con producciones francesas, mexicanas, inglaterras, italianas, españolas. Tienes premios de la crítica, muchos Arieles, has hecho personajes icónicos. En el teatro también has desarrollado proyectos entrañables. Por supuesto, en la televisión, personajes que están en el colectivo de México, que te reconocen también por tu trabajo en televisión. Y en teatro, de las tantas cosas que has hecho, yo recuerdo que me has contado tus anécdotas cuando interpretaste a María Callas. Parece que fue un personaje que fue emblemático y significativo para ti, ¿no? Sí. Pues bueno, invitada a muchos cortometrajes, entre ellos un cortometraje donde interpretaste a la icónica María Félix, y seguimos pidiéndote cosas, y a pesar de la pandemia y el encierro y a distancia, seguimos recurriendo a Diana Bracho, que está muy activa, incluso desde la reclusión. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy feliz de participar en este proyecto. Gracias, Nelly. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al cumpleañero, Benny Ibarra, que estrena Edad desde el día de ayer. Y pues, Benny, eres también un artista querido y fundamental en México. Para mí eres uno de los artistas y personas con mayor inteligencia emocional que conozco. Estás muy cañón, eres un tipo que puede conversar a cualquier nivel, siempre con muy buena vibra, con el corazón abierto, con buena disposición, y yo creo que eso siempre se agradece en cualquier parte. Desde los 10 años debutaste en el cine y después tuviste una carrera bastante robusta con Timbiriche, cuyas canciones, pues, todo el mundo se sabe, ¿no? O sea, seguimos todo el mundo con el soundtrack de Timbiriche está en México. Has hecho también teatro, actor de teatro desde niño, y en los últimos años fuiste protagonista de manera emblemática y muy admirada por el ámbito teatral con El Hombre de la Mancha. Últimamente tu monólogo Novecento, que leí por ahí el programa de la presentación donde le pedías al público que por favor se apagara los celulares porque aprenderte un monólogo no era nada fácil. Entonces fue un programa que me llamó la atención porque el actor le estaba hablando al público de tú a tú, pidiéndole las recomendaciones para ver el monólogo. Has producido música, por supuesto, con muchos artistas, desde Santa Sabina hasta la música del Hombre de la Mancha y otros artistas del ámbito pop. Muchos de ellos recurren a ti, eres un referente. Y bueno, en cine pues has hecho Ciudad de Ciegos, ¿Quién diablos es Juliet?, Cuatro labios, Amor extremo, Un padre no tan padre, y varias películas mexicanas. Tienes, creo que lo que yo encontré dice que 7 producciones discográficas, pero yo creo que tienes más, o 7 como Benny, pero tienes muchísimo más. Tienes un caudal de discografía, compositor, productor, amigo, y eres el primero que nos envió el testimonio para el libro. Entonces fue como un buen augurio. Llegó el testimonio de Benny y nos puso muy contentos.
Muchísimas gracias, Benny, por estar esta tarde con nosotros para conversar. Gracias, Nelly. Gracias por tus generosas palabras. Y pues es un privilegio, obviamente, ser parte de todos estos célebres personajes, amados, queridos, delincuentes del arte y del amor. Es un privilegio estar en esta mesa, sin duda. Bienvenido, Benny. Y pues bueno, tenemos desde Madrid, a deshoras para él, a nuestro querido Jorge F. Hernández. Jorge de Oro, como le digo yo. Escritor entrañable, por supuesto. Un escritor querido y elogiado por muchos escritores. Me lo han dicho en conversaciones y lo he visto reflejado cuando se refieren a ti en sus letras y en sus textos. Eres carismático. Yo creo que esta mesa se va a poner muy divertida, aunque para ti son las 2 de la mañana, exactamente. Has sido también conductor de televisión y yo creo que eres un hombre fundamental en la FIL de Guadalajara. Yo ya te vi en acción en varias ocasiones desde la butaca y en la FIL pasada pude estar en varias mesas, ahí al lado escuchándote. En la FIL de Guadalajara y en muchas ferias, pero eres un fundamental en la literatura. Tienes más de 20 libros publicados, por lo menos. Y bueno, pues eres premio nacional. Tu novela icónica, La Emperatriz de Lavapiés, fue finalista para el premio Alfaguara. Creo que muchas editoriales te han editado, no creo, estoy segura, ya lo leí. El equilibrista del Fondo Nacional de Cultura, la UANL, Alfaguara, en fin, eres un escritor recurrido. Y ahora en esta pandemia escribiste y nos diste a todos alimento al alma con los cuentínimos que podíamos ver. Todos los días recibíamos un cuentínimo de Jorge. Un ejercicio muy interesante en esta reclusión, donde nos divertimos, reflexionamos y pues bueno, ahí estaba Jorge muy presente hasta la fecha, aquí estamos. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A pesar de que te tienes que levantar temprano para estar cumpliendo tus funciones como agregado cultural de México en España, gracias por estar desvelándote. Pues bien. Muy honrado, muy agradecido. Pues bien, dicho lo anterior y que yo sé que los conocen, pero me quise tomar esta licencia, de verdad fue una licencia que a lo mejor sobraba, pero no sobra porque hay que recordar esos highlights que han hecho. Entonces me tomé esa licencia de otra vez presentarlos. Muchísimas gracias por estar. Y pues bueno, yo los dejo en muy buenas manos para hablar de creadores en aislamiento y para hablar de cultura y salud y para disfrutarlos y también para reflexionar. Este proyecto propicia reflexión, ha generado este diálogo internacional y además pues ha propiciado una serie de encuentros que hoy empezamos con la agenda con Cultura UDG de manera formal y de aquí a diciembre nos estaremos encontrando para profundizar en este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Igor. Gracias, Cultura UDG. Gracias, Nelly. Muchas gracias a todos. Gracias, Benny, Diana. Muchas gracias a todos por hoy. Gracias, Jorge. ¿Quién no va a estar nervioso frente a ustedes tres? ¿No? Lo más placentero es estar sentado frente a ustedes tres y recibir tanta generosidad de los tres. Muchas gracias. En esta época ya se ha hablado de todo, de las estadísticas, fallecimientos, gente que se ha ido, gente que ha llegado. Se ha hablado de muchas crisis. Todo es como muy técnico. Y la intención, para quien no conozca a fondo este proyecto, la intención de este libro es sumergirnos en la sensibilidad, en la percepción de gente que se dedica a las artes, gente que tiene una visión muy importante acerca de la vida y que además tiene una capacidad de generar metáforas y brindarnos esos pequeños estímulos a través de la música, de la actuación, de la palabra y concretarlo en un pensamiento que nos genere una reflexión y nos genere un espacio donde podamos empezar a sentir cierta libertad frente a lo que estamos viviendo. En ese sentido es que se ha hecho esta invitación y les agradezco mucho. Si les parece bien, demos una primera vuelta para que la gente entienda un poco
qué fue lo que escribieron, por qué lo escribieron, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que sintieron. Es prácticamente una de las metas de este libro, poder encontrar su percepción y sus sentimientos. Si les parece, damos una primera vuelta de unos 5 o 10 minutos cada uno para poder tener este primer acercamiento y después rompemos todas las reglas y vamos hablando como ustedes vayan conectando. Mi trabajo será ir ligando las participaciones y hablar lo menos posible. Ya hablé muchísimo. Entonces, si les parece bien, empezamos con las damas. Perdón, yo voy a tratar de evitar esto. Es la hora más difícil de mi casa, que llegan todos. Diana, adelante. Ya callé al Chucho. Bueno, el Chucho va a seguir acá. Escuchemos mejor a Diana. Muchísimas gracias, Diana. No, gracias a ustedes. Gracias, Igor. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué bien acompañada me siento por todos ustedes. Y quiero decirles que este libro para mí ha sido una experiencia magnífica. Lo he leído varias veces, no me lo van a creer. 140 creadores escribiendo sobre su experiencia con el encierro y mandando fotos justamente de su entorno, de dónde están ahora que están confinados. Para mí ha sido fantástico porque ver las similitudes de sentimientos de estos 140 personas en muchos países del mundo, pero al mismo tiempo ver la individualidad de cada uno de ellos y cómo lo que escribe cada uno refleja muy claramente de dónde viene, qué hace y cuál es su arte, cuál es cuál es su ejercicio, ¿no? Entonces yo quisiera, porque el texto de Jorge, que es el primer texto del libro, es el texto más largo, es un texto de escritor, evidentemente. Los escritores escriben más y escriben mejor. Y es un texto fantástico que he leído ya varias veces, que me ilumina sobre la experiencia que un escritor tiene en una ciudad que ama, que es Madrid, y todo el mundo que lo rodea en esta pandemia, en esta ciudad a la que está acostumbrado de otra manera. Les quisiera yo leer el arranque de este texto. Me encantaría leérselos todo, pero es un poco largo. Entonces les voy a leer el arranque y cómo cierra, porque es muy interesante. Dice, en Madrid el confinamiento supuso la liberación de todos los fantasmas de sus siglos pasados. Sobre las maravillosas plazas, parques, jardines y paseos que tienen tanta vida cuando se llenan de paseantes. Entonces, está hablando de un Madrid muy vivo que está medio muerto, ¿no? Y al final termina con hace una descripción en medio fantástica, que de veras tienen que leerla, por favor, de todo lo que sucede en esta ciudad con la gente, con la enfermedad, con los ancianos, con las calles, con los niños. Y al final tiene una nota, no diría yo optimista, pero una nota muy positiva, que es que habla de la creación y de cómo el arte y la creación nos salvan de esto. Entonces remata diciendo, habla de la escritura, y del dibujo y de la escritura, y dice, donde el lector de veras nunca se sabe ni aislado ni solo, por el casi, por el casi indescriptible milagro de saberse acompañado como habitante de una página que se escribe en el preciso instante en que es leída. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O sea, me conmueve muchísimo este texto y como les digo, este texto arranca el libro y bueno, cada uno de nosotros escribió con su medida, con su lenguaje. Los músicos escriben de otra manera, también muy especial. Por ejemplo, Beni, los músicos trabajan siempre muy aislados, entonces para ellos el aislamiento, el confinamiento no es tan trágico como por ejemplo podría ser para un actor que depende de otros ojos, de otras personas, de otras presencias para hacer su trabajo, ¿no? El músico se encierra, igual que el escritor, se encierra en su mundo
y escribe música. Entonces Benny dice algo también muy lindo. Mi experiencia ha sido similar a cuando me encierro a componer y grabar un álbum. Al final dice, como creativo, siempre hay momentos de siembra, aunque esta vez no se sepa cuándo vendrá la cosecha. ¡Qué bello! Benny, me encantó también tu texto, muchísimas gracias. Y bueno, en medio una cantidad de textos fantásticos, por ejemplo, Arturo Ripstein, con su humor ácido y terrible, ¿no? Puso una foto de un pequeño cubículo donde trabaja, que se ve como muy angosto, muy chiquito. Él está de espaldas, por supuesto, dándonos la espalda a todos. Y entonces el único texto que puso fue El castillo de la pureza. Me pareció perfecto, porque describe perfectamente lo que estamos viviendo, el confinamiento de la familia del Castillo de la Pureza, ¿no? Y así cada uno, me encantaría poderlos mencionar a todos. Yo escribí un pequeño, no pequeño, un haiku, que siempre son pequeños, un haiku sobre los colibríes que me visitan aquí en mi casa y cómo los he gozado. No he gozado, nunca he gozado tanto a los colibríes que me visitan, belleza pura. Vuelo con ellos entre la vida y la muerte. Tantos encuentros en este encierro. Eso escribí yo. Entonces, cada quien, a mí este encierro, por lo tanto, me lanzó a mi asignatura pendiente, que es la poesía. Entonces escribí ese pequeño haiku. Bueno, pues bueno. Dejo que hablen los demás, pero muchas gracias. Gracias, ha sido una experiencia muy bella ser parte de este libro. Nelly, ya lo sabes, te lo he dicho 1000 veces. Felicidades, un abrazo enorme. Y qué felicidad estar con ustedes dos, y ya los quiero oír. Ya hablé mucho. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Y en efecto, como dices, Benny, como músico, la gente piensa que los músicos de pronto pues pasan mucho encerrado, pero necesitan el en vivo. Uh-huh. Y lo interesante del músico es que todo el tiempo está abierto y recibiendo estímulos, igual que el actor, y se encierra para traducir. Entonces, de pronto, en este confinamiento, donde de pronto tienes este espacio para contactar con otras cosas, ¿puedes compartirnos un poco, ya como nos explicó la maestra Diana, cómo fue este reencuentro con esos pequeños espacios? Bueno, de entrada, gracias. Nuevamente es un honor estar aquí, ser parte de este ejercicio social, cultural, amoroso, ¿no? En el que a través de este libro pues estamos compartiendo desde un espacio íntimo lo que es ser un creativo en un momento en el que habita la confusión constante, en la que no entendemos mucho lo que está pasando. Creo que esta sí, por lo menos mucha gente que conozco no la vimos venir, pues por naturaleza los creativos somos muy inquietos, somos un poco nómadas, ¿no? Gitanos. Es de las partes que más disfruto yo de mi carrera, ¿no? Ir a un lugar distinto, una ciudad distinta, conocer un nuevo restaurante, conectar con gente a través de las canciones, pero también a nivel personal, tener una lectura de lo que es visitar una ciudad nueva, diferente, y hacerlo constantemente. Entonces, verme en una situación en la que tenga que guardar ese respeto por lo que está pasando allá afuera y encerrarme un poquito, ¿no? Confinarme, que creo que es un poquito más amable el término, pero me obligó a ponerle pausa a algo que era vertiginoso. Yo llevaba un ritmo de trabajo y de vida pues muy intenso, haciendo proyectos disímiles, desde estar en una fiesta infantil con Timbiriche, nuestro tercer reencuentro, proyecto muy generoso que nos da la fortuna de poder estar enfrente de muchas personas compartiendo estas canciones, y de repente cambiarlo por Novecento, que fue un ejercicio bellísimo, ¿no? Un monólogo en el que tenía que, pues, no sé si defenderme es la palabra, pero usémosla, ¿por qué no? Defenderme en el escenario, obviamente arropado por un texto de Barico delicioso, la dirección de Mauricio García Lozano, pero a fin de cuentas
salir a un teatro pequeño de 240 personas e interpretar y ser y vivir y habitar y aprender a través del personaje a profundizar en mi propia experiencia humana, ¿no? Acá el monólogo se extendió a la realidad. Tengo la fortuna de estar compartiéndolo con mi familia. Está Caselina, mi esposa, está mi hija que ya no vive con nosotros. Ella lleva pues ya 6 años viviendo fuera, ahora estudia en Londres. Y Mateo, el de 18, músico, estudia también música en Boston. Entonces, pues tenerlo cerca era ese gran aliciente, esa gran oportunidad de volver a conectar con ellos, ya un poquito más de adultos, pero realmente conectar, ¿no? Usualmente cuando estamos en una dinámica cotidiana, pues entras a casa, hola, ¿no? El clásico, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ¿no? Estás cada quien haciendo su vida, sus dinámicas, sus disciplinas, pero aquí había otra capa, ¿no? De acercamiento para con la gente con la que vives. O sea, yo he conocido más a mi familia en estos 6 meses que lo que les conocía antes, y he conocido más de mí. Y hay muchas cosas que en ese espejo me han gustado y hay otras que realmente no, ¿no? Y que siento que ha sido la oportunidad de madurar, de cambiar, de buscar otras alternativas para expresarme. Al principio era una gran vacación, al principio abríamos pues, una de vino que se acababa antes de las 4 de la tarde, ¿no? Y yupi, qué padre está esto, ¿no? Y de repente creo que todos fuimos entendiendo la gravedad del asunto, lo delicado de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Si bien estamos atravesando por momentos de mucha división a nivel social, político, etcétera, pues esto llegó todavía a hacerlo más grande. Y sí, como músico, siempre he soñado y he deseado tener ese momento, ¿no? En el que tengo todo el tiempo del mundo, no sé, un año sabático, para por fin componer mi obra maestra y por fin escribir las grandes canciones. Y la verdad es que eso no sucedió y no ha sucedido. Claro que he trabajado un poquito aquí y allá, pero también ha habido muchos momentos de mucha vulnerabilidad, de miedo, de no entender qué está pasando, de no saber honestamente de dónde va a salir el próximo cheque, ¿no? Y de sentirme muy vulnerable. Eventualmente, como artista, creo que es algo que eso va a sumar. Y si bien nunca he sido muy anecdótico en mis canciones, pero esos elementos de vulnerabilidad, de enfrentarme a mí mismo en una circunstancia de no poder salir, ¿no? De no querer decididamente no salir por empatía, por una serie de cosas, pero aún así, les contaré si quieren más al rato, tuve el privilegio de salir a terminar una película, casi terminar. Estuvimos a nada por otras circunstancias, pero terminar una película que empecé en febrero y luego, bueno, marzo nos pararon y ahora regresamos y será una anécdota interesante contarles cómo regresamos 108 personas a trabajar a un set Wow. y que afortunadamente 3 semanas después de haber regresado de eso, saldo blanco, ¿no? Fue muy interesante, pero bueno, aquí estamos, feliz de compartir y obviamente pues también agradecer a Nelly por la invitación a ser parte de este ejercicio de expresión que es este libro, de los artistas en levantamiento. Muy bien, Benny, muchísimas gracias. Sobre todo, mira, tocas un punto bien interesante que ayer se habló en la rueda de prensa, que coincide con una gran cineasta tapatía, y decíamos que de pronto somos muy frágiles, ¿no? Este proceso de escribir y en el proceso en el que estamos, reflejar estas ideas nos mostraba frágiles, ¿no? Y retomando con Jorge, de verdad muchas gracias, Benny, porque tocas un punto neurálgico que es un hilo conductor en el fondo dentro del libro. Ya después regresaremos con Diana a preguntarle estos pequeños detalles, esto de lo que hablas tú de reencontrarse, de retomar ciertas cosas después del rush en el que vivimos y descubrir estos pequeños detalles que Diana ya después nos contará acerca de
de estos colibríes que viven en su texto y viven en su casa. Y no obstante, me parece muy importante que un texto que precisamente es el texto clave, el que abre y el que nos ayuda a conducir los demás pensamientos, es el texto del maestro Jorge, donde de pronto tenemos esta sensación de una Europa fantasmagórica que siempre las veíamos en estas obras de teatro, en estas películas siempre ambientadas en el medievo, donde las pestes estaban, y de repente Jorge nos recuerda que esos fantasmas llegan y se apoderan, y no obstante, en medio de esa pesadumbre o de ese ambiente, al final de pronto Jorge nos habla de la esperanza de eso que se añora, que son las risas, el encuentro, el contacto. Cuéntanos un poquito, Jorge, cómo va esa reflexión tuya acerca del confinamiento. Bueno, yo quiero agradecer que me tocó en tercer lugar porque yo preparé un rollazo sobre Leona Vicario y Miguel Hidalgo, creyendo que íbamos a hablar de las fiestas patrias, y hasta ahora me entero que estamos hablando de este libro. Mi texto es largo porque me lo pidió así Nelly. Claro. Yo en realidad el confinamiento me dediqué a hacer cuentínimos, es decir, relatos de no más de 2 párrafos con dibujo, y hice 137. Wow. 60 de ellos fueron con un artista que se llama Rep, que es un orate argentino maravilloso, y muchos de ellos, el video de cómo dibujó Rep el cuento que yo le mandaba. O a veces él mandaba el dibujo y entonces yo escribía el cuento, pero yo me dediqué a lo mínimo. Y entonces, en realidad, creo que el texto más largo que escribí referido al confinamiento fue el que me honraron con poner en el dintel de este libro. No puedo seguir sin decir que yo amo a Diana Bracho y que el confinamiento ya tuvo absoluta justificación, porque ¿cuándo me iba yo a imaginar que iba yo a escuchar unos párrafos míos leídos por tan hermosa voz? Me siento muy honrado. Ahora, también amo a Ben Ibarra desde que era un niño, y me enteré que fue su cumpleaños ayer y lloré porque me sentí un anciano. No puede ser que ahora tienes que cantar "Hoy tengo que decirte papá" al espejo, maestro. No puede ser posible. Pero el golpe que estoy mencionando es un golpe de afecto y de admiración, que por eso cierra el texto como lo cerré. Al leer los 140 textos encontré sincronías, afinidades y la tomadura de pelo de que en realidad los artistas están acostumbrados a una soledad productiva que te obliga a estar en constante confinamiento. Incluso cuando estás en la plaza, cuando estás en el café. Yo durante muchos días de la cuarentena española distraje la tristeza, porque sí me pesó muchísimo la cantidad de muertos y me sigue pesando que todos los días México sigue sumando y nos acercamos peligrosamente a un número cada día inconcebible, impensable, de personas que murieron por esto, sumado a las personas que han muerto por la violencia, por el horror. Y estando en España, me pesaba mucho tener que seguir doliéndome de la distancia con México en términos de pérdidas, porque eso es lo que preguntan los españoles y los europeos. Preguntan sobre la violencia, preguntan sobre los tapabocas, preguntan sobre los hospitales. Y hubo días, muchos días, Benny, que me sentí Danny Putman, P.T. Lemon 900, pero con una diferencia. Cuando había que bajar ya del barco y reintegrarme a las labores, porque en el día llevo una vida normal y hay que ponerse corbata y me tengo que bañar y me tengo que peinar,
El problema está en que el barco atracó, pero los muelles están vacíos. Madrid está vacío. Madrid no tiene turistas, no han abierto los hoteles, han abierto 4. Hay muchas librerías han cerrado, pero cerrado porque están al filo de la quiebra. Y entonces pienso en esta dicotomía. Tenemos que seguir apuntalando proyectos como este para convencer a todo mundo de que lo único que nos salva está en los libros. Ya sea en la pantalla del libro electrónico o en el entrañable papel de los libros viejos, a la antigua, que no necesitan batería. Ya sean los libros que se convierten en partitura, en música, en el cielo por tu luz que nos regalas cada vez que agarras una guitarra, maestro, o en lo que tú eres capaz también de llevar a un escenario, Diana. Yo creo que la primera vez que te vi fue en una pantalla de televisión, después ya te vi en vivo y hasta la tercera vez te vi en pantalla grande, cuando eran grandes las pantallas. Los cines yo creo que me fueron preparando para el horror que ahora vivimos, porque las pantallas de los cines se fueron haciendo más y más chiquitas, sobre todo aquí en Madrid. Pantallas grandes hay nada más en los suburbios, en las afueras. Ya los cines de la Gran Vía son tiendas de ropa desde hace tiempo. Me tocó entonces contrastar la dicotomía de que contagiemos en esta época en que no podemos o no debemos contagiar, contagiemos la navegación que hacemos en libros. A mí lo que más me duele es confirmar que hay muchísimas personas que la pasan peor que nosotros porque no leen. Hay personas incapaces de navegar un libro y agradecer que tienes 3 meses para leer, bueno, no las memorias de Lupita Jones y su universo, pero sí La Guerra y la Paz, por ejemplo. Yo leo El Quijote cada año desde hace 33 años porque estoy enfermo de la cabeza. Mucha gente cree que lo releo cada año porque no entiendo nada y se me olvida la trama, lo cual es cierto. Pero este año fue la primera vez que lo leí en voz alta con mi hijo Sebastián. Sebastián llegó de México, afortunadamente, para salvarme la vida, porque esa es la otra. Yo no sé cocinar, no sé nada de eso, no sé nada práctico. Entonces, de no haber estado aquí, Bastián, no sé qué piel tendría yo a base de atún y quesadillas, ¿no? Y huevos fritos. Ahora que estamos hablando, Bastián está en la habitación de al lado con COVID, se contagió la semana pasada, estamos distanciados, solo lo puedo ver por el WhatsApp, igual que su hermano que se quedó en México, porque fueron los dos a México, que son músicos, a tocar. Y yo estaba muy ufano de poderlos ver a la distancia sin poder asistir a los conciertos. Prendí mi encendedor a la antigüita cuando tocaron Las Calmadas. Pero luego resulta que así es como los estoy viendo ahora. A lo mejor, Benny, también tú ves a tu hija en Londres en pantalla. Entonces también me gustaría escuchar en boca de ustedes esta dualidad. Sin conocernos, yo ya los quería y los admiraba. Sin conocer a Cervantes, yo ya lo amo y lo sabe Quevedo y Lope de Vega. Pero ahora estoy mucho más cerca de estos fantasmas vivos y de mis fantasmas en tinta porque dependo de ellos para estar acompañado. Muchas gracias, Jorge. Diana o Benny, ¿alguno de ustedes dos? Adelante, Diana. ¿Quién, yo? ¿Sí? Bueno, pues sí, en realidad sí hay una dicotomía muy fuerte en la vida que estamos viviendo, porque por un lado estamos desconectados del mundo, estamos aislados, y eso es muy fuerte, pero por otro lado estamos demasiado conectados con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Yo tengo junto a mi cama una pila de libros de este tamaño que yo iba a leer ahorita y estaba yo feliz porque los iba a leer, pero resulta que todos los días recibo 20 llamadas, tengo 3 entrevistas, cosas de trabajo,
Y entonces la tecnología me ha atrapado de una manera insólita. Y es esta dicotomía de la soledad acompañada de algo que no me fascina necesariamente, ¿no? Que es la tecnología, porque además soy bastante torpe con la tecnología. Yo tengo la idea de que a mí los aparatos me odian. Es una paranoia muy personal. Yo estoy segura que todos los aparatos me odian y cuando los quiero usar se descomponen o truenan o me hacen el feo o algo, ¿no? Bueno, pero esto ha sido muy fuerte para mí. Este desencuentro con los libros que quiero leer, por ejemplo, ha sido muy triste por un lado. Por otro lado, la defensa del libro. He descubierto, bueno, yo amo los libros. Mi papá me enseñó a leer cuando tenía 3 años. Me abrió su biblioteca toda la vida hasta que se quemó esa biblioteca, por desgracia. No me digas. Yo tuve acceso a toda su literatura, ¿no? Por ejemplo, muy joven, muy chica, encontré un libro de Guy de Maupassant y entonces lo empecé. En esa época me encantaba la literatura, los libros de Agatha Christie, los libros de misterio, ¿no? Entonces yo leí cuentos insólitos. Dije, debe ser muy interesante. Empecé a leer Bola de Cebo, que es un cuento pues bastante fuerte, ¿no? Sí. Yo lo empecé a leer como adolescente y me empecé a entusiasmar, ¿no? Empecé a sudar frío, en que me entraron calores y una serie de cosas con el cuento. Entonces me encerré en el baño a leerlo por una sensación como de culpa. Y de repente yo vivía sola con mi papá buscándome, toca en el baño, Diana, sí, papá, aquí estoy, leyendo Bola de Cebo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Nada, papi, nada. Pues ábreme, le abro y me ve con el libro en la mano. Bueno, fue una tragedia, ¿no? Yo pensé que era un libro de aventuras. Pues sí, pero no es el tipo de aventura que tú debes leer. Fue la primera vez que mi padre me censuró, la única vez que me censuró. De ahí en adelante tuve acceso a todos sus libros. Y entonces yo amo los libros, amo tener un libro en la mano, amo la textura de un papel, amo cómo huele, amo la tinta, amo, y nunca jamás he leído un libro en línea, nunca jamás. Y ahora, para volver a lo del confinamiento, ahora he descubierto la poesía y he descubierto una fascinación por la lectura de poesía que nunca me gustó. Siempre me parecía horrible la lectura de poesía. Cuando oía yo a estos grandes lectores de poesía, grandilocuentes, ¿no? No les digo quién, ¿verdad? Pero seguro lo van a reconocer. Que leían la poesía, así. Yo decía, ay, no, qué horror, están echando a perder a Borges, están echando a perder a todo el mundo, ¿no? Y ahora de pronto, en este confinamiento, descubro que me fascina leer poesía en voz alta y que la gente no se duerme cuando leo poesía en voz alta, sino que les ha gustado. O sea, he podido compartir con un público virtual el amor por la lectura de poesía, por el lenguaje, no grandilocuente, sino un lenguaje. La poesía habla por sí sola, no tiene uno que darle acentos. La poesía bien leída, es maravillosa. Entonces, bueno, dentro de toda esta soledad y de toda esta sensación tremenda de fragilidad que estamos viviendo, y yo creo que soy una persona muy fuerte, pero al mismo tiempo soy una persona muy frágil. Dentro de eso, me he acercado a la poesía de otros poetas y a la poesía personal. Entonces estoy preparando un libro de poesía. A los 75 años, mi primer libro de poesía. Como decía Kierkegaard, con fear and trembling, pero en realidad con cierto entusiasmo, ¿no? ¿Por qué me fui por ahí? Hablando de la fragilidad, fíjense que la fragilidad es algo que para mí es muy importante como actriz. Yo siempre he pensado y he dicho que un actor que no se permite ser frágil, que no se permite no ser frágil, sino aceptar su fragilidad, aceptar que cuando entra a un escenario, esta imagen que yo tengo, esta metáfora de que cuando entro a un escenario, entro sobre una cuerda floja
sin colchón, y tengo que cruzar el escenario de un lado al otro sin caerme de la cuerda floja, ¿no? Esa es la sensación de fragilidad que tiene un actor. Pero si un actor no tiene esa sensación de fragilidad, no se permite esa fragilidad, tampoco le va a poder dar vida a un personaje. Tampoco le va a poder prestar su piel, sus emociones, sus temores a un personaje como María Callas, por ejemplo, ¿no? Y sí he vivido mucho esta sensación de fragilidad, muchas veces de soledad, de necesidad enorme de la piel de otro, del tacto de otra persona, de tomar una mano, de mirarlo a los ojos, de hablar cerca, ¿no? Sin esa pantalla de por medio. Esa es, para mí ha sido lo más difícil en el plano personal. Y en el plano social, lo más difícil para mí ha sido descubrir el estado terrible de nuestros niños en México, el estado en que se encuentran nuestros niños. Me dan ganas de llorar. Leí en el periódico antier de un niño que para tomar sus clases en línea vive en una casa de cartón en Chiapas, donde no hay ni agua, por supuesto ni electricidad, y el papá consigue un acumulador de coche, quién sabe cómo consigue que le presten una tablet, conecta para que el niño pueda ir a la escuela. Verdaderamente es tan conmovedor. Aquí a mi casa viene un niño con su mamá y un bebé en brazos a pedir comida, no piden dinero, no hemos comido. Bueno, hoy le hice 2 hot dogs y le regalé, siempre le regalo 1 litro de leche, pero claro, no es un alivio tan pequeño junto a la gran carencia de nuestro país, que es, esta soledad lo enfrenta uno a la soledad de los millones de mexicanos que están sufriendo porque no tienen que comer, pierden sus empleos, si salen a la calle a trabajar se contagian y se mueren. Hay una situación tan dolorosa en nuestro país en este momento. Las equivocaciones garrafales, ¿no? Garrafales del gobierno en todos los sentidos. La cantidad de muertos que es el triple. Los médicos dicen, son el triple de lo que dice la Secretaría de Salud, que dice hay 65,000 muertos. No, hay 180,000 muertos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un presidente no use el cubrebocas? Perdón, ya estoy entrando en terrenos un poco frágiles. Pero es importante lo que estás mencionando. Yo resumiría. Perdón. No, es que sobre lo que estás hablando de pronto y lo que empiezo a percibir es pensar en el otro, pensar en los demás. Sí. Esa reflexión de pensar hacia lo que nosotros significamos para los otros. Esto que hemos hablado eventualmente de que todo el mundo piensa en una reactivación económica, en una reactivación social. Es por eso que lo que ustedes hacen hoy en este libro es importante porque tenemos que pensar en ese otro, en esas otras cosas que hay que rescatar, ¿no? Sí. Esa humanidad frágil que es lo que nos ha mostrado esta situación en la que estamos y es hacia donde queremos precisamente, Diana, dirigir esta reflexión a partir de estos textos, a partir de estas charlas, es cómo ayudamos nosotros desde las artes a pensar en el otro. Sí, y mira, la cultura y el arte, la lectura, la música, la danza, el teatro, son la única salvación posible para nuestro país, de verdad. Es correcto. Si no rescatamos eso, y además tenemos un país con una creatividad impresionante. La cantidad de jóvenes escritores, de jóvenes actores, de jóvenes directores es impresionante. Y están muriéndose de hambre, porque no hay trabajo, porque son personas sin ninguna seguridad social. Bueno, los actores no tenemos seguridad social. Yo no tengo seguridad social, yo pago mi seguro. Claro. Pero ¿qué tal el día que no lo pueda pagar? ¿No? Claro. Los actores nos hacemos viejos y si no tenemos fuera del suerte, sistema, ¿no? O sea, es penoso que en este país no haya apoyo a las personas que hacen la cultura. Es correcto.
no, bueno, no quiero hablar de más. Qué bueno que me callaste cuando me pusiste el cubrebocas. No, Cuando no, no, iba a no, no, decir no, cosas al contrario, al horribles. contrario. Es que me parece fundamental lo que estás tocando. No sé si quieras continuar, Benny, no importa que sigamos en el mismo tenor. Es parte del confinamiento. Hablar del otro es hablar de las carencias, de las cosas, de la disparidad, de la desigualdad. Cuando uno piensa en el otro, piensa en esas diferencias y lo que procuramos en las artes es siempre que sean menores o que se noten menos o que por lo menos se salven de una manera distinta. No sé si quieras tú aportar algo a partir de todo lo que hemos platicado, Ben. Claro, por lo que es obvio, tanto Jorge como Diana, pues hacen hincapié en el drama humano, ¿no? Por el que estamos atravesando todos, cada quien en su confinamiento, pero sobre todo allá afuera, por la desigualdad, porque a la gente que le llueve, bueno, ahora les ha llovido sobre mojado y se ha puesto mucho más complicado. Ahí hay muchas cosas que reflexionar en ese sentido, hay muchas cosas que aprender, empezando obviamente por uno mismo, ¿no? Creo que todos aquí pensamos, demonios, hubiera ahorrado un poco más, ¿no? De haber sabido, ¿no? Quienes tenemos la fortuna de tener trabajo, pero ahora sí ha sido muy intenso las reacciones que yo he visto de mi gente cercana, me incluyo, ¿no? Decir, demonios, realmente no, ¿cómo lo hacemos para mantenernos creativos? Sí veo la solución. Está en los libros, está en escuchar música, está en ver un buen documental, lo que sea. Hay maneras de seguir alimentando eh, a tu ser creativo y artístico, pero la parte práctica de lo que hacemos, sin duda, se ha puesto ahí en jaque mate, ¿no? Y es increíble cómo no tenemos esa cultura del ahorro, esa cultura económica, ¿no? Que nos pudiese dar más paz en este momento, ¿no? Que obviamente no esté activado la empatía a nivel social. Yo pensaría, ¿no? Que esto era como mucha gente le llamaba, el gran zape social, ¿no? Así para despertar Sí. todos de una cierta eh, falta de sensibilidad hacia los demás, ¿no? Salí muy poco durante este tiempo. De repente por acá, pues al súper, cuando tenía uno que hacer eso. Y después cuando me tocó ir a la Ciudad de México, demonios, pues sí entendí que muchas cosas del nivel cultural, de educación de nosotros los mexicanos, del mundo en general, que salió a relucir, vaya, no la parte buena, o sea, muchas cosas muy generosas, pero sí lo que siento que es más pesado ahorita es, es eso, el que, no sé, los pequeños detalles. Yo tengo estos sueños, ¿no? Tenía estos sueños que después de esto se ejercitaría el nivel de empatía en todos los humanos y pues, que saldrías a la calle y te iban a dar el paso, ¿no? Pero no está sucediendo, pues, ¿Es esa cosecha de la que hablas, que no sabes cuál va a ser la cosecha? pues por ahora, vaya, lo creativo y hablando a modo personal, no, siempre hay una frase de esta banda irlandesa YouTube que dicen, la visión antes de la visibilidad. Y es un poco como Claro. estoy ahorita. Tengo la visión por muchas razones, por haber cumplido 50 años ayer, por estar viendo crecer a mis hijos, por cómo están mis padres enfrentando este momento también, eh, igual de creativos, igual de locos, igual de orates, igual de genios, igual de propositivos, pero pues confinados y como explicaba Diana, sin tratar de llegar al drama, pero es real, o sea, escogimos carreras que dependen mucho del contacto con las personas, que sobre todo cuando el tiempo pasa, pues eh, nos cuesta trabajo reconocer, apapachar
y realmente a nuestros actores mayores, a los músicos mayores, a nuestros creativos mayores, pues darles ese apapacho que se merecen, que les vendría bien esos homenajes, esa manera de respetarlos a nivel social. Durante este confinamiento se fue una de las personas que yo más quería, mi padrino de bautismo, José Luis Ibáñez también, que seguramente conocen Claro. por ser obviamente alguien Sí. muy importante en el mundo del teatro y de la educación artística en nuestro país. Y pues la reflexión ahí es, demonios, José Luis se llevó obviamente todo su tremendo conocimiento de todo, porque sabía un poco de todo, su intensidad, sin duda, ¿no? Pero también se fue solo José Luis, se fue de alguna manera, supongo que también él lo escogió así, pues, pero sí, en la reflexión de todo esto, creo que es importante seguir elevando el nivel de empatía, de respeto hacia los demás, seas una persona célebre y hagas mucho teatro, cine o discos o libros, o seas un papá, ¿no? En alguna ciudad de este México que pues, se las arregla para a su hijo ponerle una tablet enfrente para que estudie, ¿no? Hay que ejercitar esa empatía, hay que bajarle 2 rayitas todos a la parte histérica, ¿no? A nuestro protagonismo. Y pues sí hay que alzar la voz, Diana. Digo, yo tampoco soy una persona muy política, pero sí, demonios. O sea, sí es un momento en el que tenemos que Ya toca. tener más empatía. Ya toca. Ahora, yo Muchas gracias. quisiera aclarar algo también, Venga, Diana. que dentro de esta pues oscuridad, ¿no? que vemos tan de cerca, nuestro país es un país que siempre ha ejercido la solidaridad. Es un país muy solidario. Cuando ha habido tragedias nacionales como los sismos y todo esto, tenemos un pueblo que sale, que apoya. En este momento, por ejemplo, yo haría un homenaje nacional a los médicos y a todas las personas que trabajan en salud, desde los médicos hasta las afanadoras de los hospitales. Claro. Un gran homenaje a su dedicación, a su amor por su profesión. Abandonan a sus familias para encerrarse en el hospital 24 horas, a veces sin tener la protección necesaria, sin tener los medicamentos que tienen que administrar, hacen lo que pueden. Esto es una gran experiencia humana en este país, la experiencia de los médicos. Yo amo la medicina mexicana, creo que la medicina es uno de los grandes logros de nuestro país. Tenemos grandes médicos a todos los niveles y claro, no falta el que sí, el que lucra, todas estas cosas que conocemos, pero en realidad son heroicos los médicos de nuestro país y muchas otras personas son heroicas. Tantos chavos que están haciendo proyectos. Yo acabo de hacer un proyecto en teatro donde estuvo Benny también, que se llama Inicio de Sesión, que son pequeñas obras muy cortitas de 10 minutos en un esquema muy especial, porque no son obras en línea, sino que son obras con una directora o un director, un dramaturgo que escribe la obra de 10 minutos. Y entonces la primera lectura, general son 2 actores, la primera lectura es como si fuera una primera lectura. Estamos invitando al público para que asista con nosotros a lo que es una primera lectura de una obra, que el público nunca puede entrar a eso, ¿no? Y después el director o la directora da instrucciones y en la segunda parte, la segunda lectura, los actores aplican las instrucciones del director o directora y entonces eso se convierte en un primer ensayo. Es un ejercicio teatral fantástico y como ese ejercicio, mucha gente está trabajando, haciendo teatro en línea, haciendo espectáculos, haciendo cabaret en línea. O sea, tenemos un país de una creatividad impresionante y eso nos debe animar a pensar que con tantito más estímulo, ¿no? Podemos salir de este hoyo. Claro. O sea, entregándonos a la cultura, porque
Si no hay cultura, este país nunca va a ser un país realmente democrático. Tenemos que Es verlo correcto. claramente, ¿no? Es correcto. Si no hay educación y no hay cultura, no puede haber democracia, perdón. ¿Y No no puede haber sienten que de democracia. pronto, hablando de esto que estás señalando, Diana, no sienten de pronto que en esta cuestión de educación que se pretende dar en medio de todo esto, la cultura se está dejando de lado, se está olvidando que es uno de los mejores medios para hilvanar lo que siempre políticamente se ha dicho acerca del tejido social? No sé qué piensas tú, Jorge. Sí, lamentablemente sí. Lo único que podemos hacer es levantar la voz y recurrir a ejemplos que nos preceden. No es nada nuevo que cuando se revisa la balanza del debe y el haber, una inmensa mayoría, sobre todo los que son políticos o funcionarios, creen que hay que invertir en otras cosas porque parecería que son más productivas, lo cual no quiere decir que sean más provechosas. La anécdota que yo he repetido mucho a mis alumnos y amigos jóvenes es que en la Segunda Guerra Mundial le propusieron a Winston Churchill cerrar museos, dejar de financiar a la Sinfónica y cortar de plano el financiamiento de cultura para poder abonar más el aparato bélico. Y dijo, ¿y entonces para qué estamos peleando? Claro. Así que caso tiene defendernos del fascismo, sobre todo ahora que ha renacido el fascismo, abierta y descaradamente, si no apuntalamos los libros. Ellos son los que queman libros. Nosotros somos los que lo leemos. Ahora, ahí muy cerca de donde estás, Benny, yo escribí mi primer libro en el Santuario de Atotonilco. El título se llama La soledad del silencio. Y creo que se convirtió en un signo para mí porque desde que lo escribí, que era mi tesis en su momento, me doy cuenta que el que lee, lee solo. Aunque te estén viendo otros leer y vean el título del libro en el metro, el ejercicio que tú estás realizando es muy íntimo y personal. Yo celebro que se esté preparando un libro de poesía de Diana Bracho, porque es la confirmación de lo que decía W.H. Auden. La poesía ocurre o no ocurre. No puedes leer con la voz impostada La piedra de sol de Octavio Paz, porque la lees con tu voz natural y es cuando cobran vida las palabras. Esa mínima transfiguración es lo que podemos contagiar. Es decir, lo que haces tú dándole de comer a alguien un día, aunque sea efímero, o reconocer y felicitar a un maestro que también vi yo en internet, que tiene que ir a un cibercafé para poder dar su clase. Durante el confinamiento madrileño, que estaba yo escribiendo Los Cuentínimos, una de las satisfacciones más hondas fue un mensaje que me mandó un maestro de secundaria. A raíz de que le cerraron el aula, propuso que sus alumnos hicieran cuentínimos. Y me mandó los 10 mejores. Wow. Había 3 muy chafas y había un plagio absoluto, pero hubo uno preciosísimo de una flor en un párrafo de una niña que por supuesto le dije, apruébala. Es más, no solamente en secundaria, ya dale el título de licenciatura en lo que ella quiera. Yo también suscribo que aparte de tratar de contagiar los mínimos silencios con los que leemos, con los que te aprendes un monólogo, con lo que obedeces lo que te dice un director, con el que a lo mejor no estás totalmente de acuerdo, pero finalmente termina abonando un personaje, eso da pie para pensar en la palabra del otro, el otro. Vivir es ser otro. Es decir, salir a la calle con la corbata o al metro o al trabajo es que te conviertes en ese que está afuera. Pero el confinamiento nos ayudó a muchísimos, por lo menos a los que tenemos esta sana enfermedad, a reconocer que somos el que no está de corbata o el que no está peinado, sino el que está embebido en el Conde de Montecristo. Y que yo, al leer a Aureliano Buendía, me lo imagino como yo me lo imagino. Y no quisiera que me hubieran impuesto a Anthony Quinn
protagonizando, ¿no?, el papel de Aureliano Buendía. Claro. Ese tipo de pequeños contagios son los que también nos van a ayudar en el tipo de protesta que tenemos que hacer, que es decirle a la soberbia o al engreído que cree que no tiene por qué taparse la boca, es por los demás, pero también por tu bien. Claro. Al que cree que los números se pueden acomodar para tal o cual propósito, recordarle que tienen nombres y apellidos. Son personas que conocemos. Es tu padrino, Benny, pero también amigos anónimos aquí en Madrid que yo en realidad no conocía. El conserje de un edificio, que además tuvieron que esperar 4 días para que llegaran los servicios funerarios. Son las imágenes de, por ejemplo, la pista de hielo donde se divertían los niños. Aquí en Madrid se convirtió en la morgue. Y yo no sé qué van a hacer ahora, si la van a volver a abrir como pista de hielo. Porque la huella ya quedó. La huella quedó también en Romeo y Julieta. Recuerden que en Romeo y Julieta hay un mono que tiene que entregar una carta y llega tarde por culpa de la peste. De esto también supieron Shakespeare y supieron Boccaccio y supieron nuestros abuelos hace 100 años. No se dio la epifanía de la condescendencia o de la piedad. No salimos todos mejores, pero que algunos puedan contagiar un verso, una canción o un párrafo, sin duda va a terminar por abatir la soberbia de los poderosos y de los que creen que siempre tienen la razón. En esta primer charla de ideas, muchísimas gracias, maestro Jorge. En esta primer charla de ideas, lamentablemente, pues tenemos que empezar a cerrar por hoy. Y este sería el primer bocado de lo que debe de ser. Y les agradezco profundamente que puedan entregar su corazón de esta manera, porque de esto trata ahora. Ya no vamos a hablar de números, no vamos a hablar de estrategias, tenemos que hablar de esto. No sé si quisieran, seguimos este orden con la maestra Diana, luego con Benny, luego con Jorge, hacer un pequeño cierre. Para despedir, es terrible enfrentarse a la página en blanco y con todo lo que nos han aportado el día de hoy, es terrible pedirles hacer un cierre breve, pero algo que ustedes quieran dejar como mensaje respecto, y creo que a partir de aquí el tono no debe de bajar. Espero que las charlas, las que vamos a seguir continuando, se mantengan, y es el propósito de este libro y de esta iniciativa, poder llegar a estas conclusiones y a estas realidades que de pronto suenan a metáforas, pero no son metáforas, son realidades que rebasan por mucho la ficción. Sí. ¿Les parece bien que vayamos con la maestra Diana, después con nuestro Benny, después con nuestro Jorge? ¿Está bien? Claro. Venga. Sí, muchas gracias, Igor. Pues yo intentaré ser breve. Bueno, qué placer y qué privilegio estar con ustedes hoy, de verdad. Estoy profundamente conmovida, de verdad, muy conmovida de todo lo que estamos hablando, y creo que que solamente puedo pensar que en este momento de la vida y del mundo y del país tenemos que ser más humildes y reinventarnos la vida, reinventarnos a través del arte, a través de la literatura, de la música, dejar que nos penetre toda esa riqueza que tenemos ahí latente y intentar ser mejores seres humanos, finalmente. Salir de esto como mejores seres humanos. Gracias. Bravo, Muchas bravo, gracias. bien. Es la gran metáfora del actor. No podemos salir de esto igual, como cuando uno entra a escena, ¿cierto? Sí. No podemos salir igual. No. Gracias, maestra Diana. Benny, por favor. Gracias, también conmovido, también muy contento de ser parte de este gran experimento. Nelly, en verdad, te admiro muchísimo, eres una gran emprendedora y siempre me sorprendes. Y pues también agradezco el vinazo que me regalaste ayer para mi cumple. Le daré crán al rato. Pues nada, la reflexión, a eso nos ha invitado este libro, este momento de la vida, a vernos reflejados en los demás, a
a estar un poquito más abiertos, a bajar la soberbia, pero también a disciplinarnos más, a retomar el valor de las cosas más pequeñas, el vivir más el presente, el aquí y el ahora, ¿no? El utilizar la palabra no como si fuera realmente toda una estrofa de una canción o una frase de un gran libro que te permita defenderte de las cosas que te hacen daño, ¿no? Para mí este es un momento de vida muy interesante. Llego a él muy agradecido, también muy retado, inspirado inclusive. Vamos a ver eventualmente, ¿no?, qué es lo que se cosecha de todo esto. Pero sí, afortunadamente, así como Diana habla de los grandes soldados que son la gente que trabaja allá afuera en el mundo de la salud, pues también habemos necios guerreros que entendemos la música, el arte escénica, las letras como la gran herramienta para sensibilizarnos como raza, como personas y como seres humanos antes de que lleguen los marcianos ahora en diciembre, que seguro es lo que falta y van a llegar. Así que gracias por tenerme acá. Gracias, Benny. Mucha suerte a todos y pues es un placer. Gracias, Benny. Muchísimas gracias. No de nada. Adelante. Si es que llegan los marcianos, ya sabemos que es un cha-cha-cha global. Tal cual, sí. Muchas gracias, Nelly, por haberme honrado con poner esos párrafos en un libro que ahora ya se volvieron litúrgicos con la lectura que les dio mi admirada Diana Bracho. Yo creo que acabo de confirmar que la nueva normalidad es la realidad aumentada. La realidad aumentada, que significa guardar silencio, de luto, de respeto, de reflexión, tender la mano para ayudar, para aplaudir, para apapachar, que es una palabra de origen náhuatl y que no hay que olvidar con decirle a todo el mundo lo que significa, que es abrazar con el alma. La nueva normalidad también me permite confirmar una realidad aumentada. Los cuentísimos que escribí van a salir en un libro que ya están subiendo a Spotify. Con musicalizados por mis hijos, los cuentísimos los vas a poder escuchar como si fueran canciones. Wow. Yo que no escribo canciones, yo que no escribo poemas ni haikus, me atreví a escribir historias en un solo renglón. Con esto, decirle a los niños, sí se vale. Se vale coger una crayola y pintar una flor. Invéntate el cuento. No porque sea de tarea y no porque te lo vayan a pagar. En la medida en que logremos recordar eso, ojalá y las políticas públicas en nuestro país y en el mundo entero recuerden, lo único que nos salva está en los libros. Lo que hacemos con las palabras, cantarlas, recitarlas, representarlas o escribirlas. Me siento muy honrado de estar en compañía de ustedes y parecería que son las 8 de la mañana, pero aquí ya van a dar 3:30 y tengo que hacer spinning antes de dormir. Saludos a México. Muchas gracias. Muchas gracias. Nelly, Gracias. ¿nos puedes, te entrego la mesa? Muchísimas gracias a los tres, de verdad, de todo corazón. Y dejamos la vara muy alta y esperemos que de aquí no baje la reflexión de las siguientes mesas a las cuales están invitados. Y le cedo la palabra a Nelly para que despida esta mesa. Muchas gracias, Nelly, por provocar estos encuentros. Muchas gracias, Igor. Gracias a todos. Mencioné que esta es una mesa emblemática y entrañable y me pasé de largo y no dije, Jorge, que eres columna vertebral, ya que ese texto fue pedido de esa, bueno, no fue un pedido así tal cual con esas letras porque eres tú el que escribe con tu espíritu libre, pero eres quien encabeza este libro pidiéndote expresamente el texto principal, el prólogo
porque esta Sí, perspectiva que tienes desde allá y con un pie en México y con el corazón en Europa y en México, era una llave importante para este libro. Gracias por cobijarnos con tus letras en este libro, es de verdad un honor. Y pues todos los demás, como ya lo mencioné, artífices, Igor incluido también, Cultura UDG, Ben y Diana, son personas muy importantes, más personas que personajes, personas muy importantes para este ejercicio de reinvención que hemos hecho en colectivo con 144 artistas de 15 países. De verdad, la sinergia que se generó rebasó las expectativas y pues estoy muy contenta y muy satisfecha de encontrar tanta generosidad por parte de todos estos creadores que nos comparten con fotografía y síntesis, con sus letras, un espacio íntimo y estas reflexiones que ustedes tienen, que si bien reflejan la condición humana y muchas cosas que nosotros desde el otro lado, los simples mortales, como llamo yo, pensamos, ustedes tienen esa capacidad de expresarlos de esa manera que nos conecta. Este libro ya se ha leído 10.288 veces en 58 países. Eso es el dato duro que nos arroja la plataforma. Tenemos que agradecer que este libro es digital para que viajara tan rápido. Esperamos tenerlo pronto físico y vivir esa experiencia incomparable del libro físico, pero ya lo han visto en todos esos lugares y todas esas personas y se seguirá viendo porque tiene gran riqueza. Es un libro que a partir de él se propician estas mesas en las que hoy nos dejan una serie de palabras y de reflexiones en las cuales podríamos profundizar y estoy segura que nos podríamos amanecer todos los que estamos aquí y los que están viendo el Facebook, escuchando esto y explayándonos. Pero bueno, como dice Igor, hay un tiempo que tenemos que terminar ya, vienen más cosas. Y pues es un bálsamo, este libro es un bálsamo para estos momentos de pandemia, porque nos muestran un poco de ustedes, nos muestran también pensamientos y reflexiones que nos inspiran para salir más fortalecidos. Ayer yo decía que esta capacidad de reinvención de la que tú hablabas, Benny, no es una capacidad única de los creadores. Creo que la reinvención y el salir adelante es algo que se debe de echar a andar en cualquier profesión, en cualquier oficio, y más en estos momentos. Así es que, pues bueno, sin más, este libro exhorta a la solidaridad, porque fue un libro hecho a partir de la generosidad de todos ustedes y con el apoyo de Cultura UDG y de Cultura UANL, y pues que sea eso, que sea un punto de inspiración para estar más fortalecidos, para ser reflexivos y pues para salir adelante. Muchísimas gracias por honrarnos con esta presencia y con este tiempo tan a gusto. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos, cuídense mucho. Gracias. Ya, Jorge, ya te puedes ir a dormir. No, voy a hacer ¿Listo, maestro? Salimos del aire ya. Gracias. ¿A qué, perdón? Voy a hacer spinning porque estoy trabajando glúteo y pectoral. Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños, Ben Gracias. Ibarra. Muchas gracias, un placer. Felicidades. Diana a los Bracho, tres. te amo de una manera muy pura. Ay, qué lindo. Yo también. Gracias, gracias. Gracias Nelly, a todos. muchas Lo gracias. necesito. A mi izquierda Nos que yo espero en Madrid cuando se pueda. cuando te declararon amor, también acá a mi izquierda sonrió Lu. Aquí también te amamos. Muchas gracias. Yo también. Adiós, buenas noches. Gracias a todos. Sí, Muchas gracias, muchas Bye, gracias. bye. Nelly, gracias, Nelly. Qué bárbara, ¿eh? Muchas Bye, gracias. Nelly. Felicidades. Disfruta tu libro Vino, ya Diana lo conoce. Ok. También, ya. Sí, muy rico, Benny, muy rico. Qué buena onda, Tómatelo Diana. ya. Sigue De las eso voy. recomendaciones de la enóloga. Ok, sí, ya vi. Enfriarlo y Felicidades, todo. Benny. Gracias, chicas. Bye. Gracias. Hasta luego, Cuídense Igor. mucho. Cuídate. Gracias. Chao. 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 Igor, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a Qué ustedes. placer, qué Igualmente. placer estar con ustedes, de veras, ¿eh? Muchas Cuenten gracias. conmigo siempre, por favor. Muy amable. Gracias. Gracias, Diana. Chao, Nos chao. vemos, doctor. Mil gracias. A usted. Estamos allá al habla. Gracias, buenas noches. Buenas Y noches. listo, maestro. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias.